¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos una vez más a este canal Antonius Work. El día de hoy les traigo el primer video de varios de un curso básico de instalaciones eléctricas residenciales. Si estás interesado en este tema, no te pierdas ningún video. Vamos a empezar desde cero hasta donde tú puedas realizar tus propias instalaciones eléctricas y, ¿por qué no?, llegar a vivir de esto, ¿no? Donde tú puedas hacer tus propias instalaciones eléctricas en base a normas mexicanas para poder hacer este tipo de instalaciones. Este curso está basado en el Manual Técnico de Instalaciones Eléctricas Residenciales de Baja Tensión de Condumex, solamente que obviamente trato de hacerlo lo más simple, sin descartar los datos importantes, datos técnicos, para poder llevar a cabo tus instalaciones. Entonces, si estás interesado en este tema, no te pierdas ninguno de estos videos. No olvides suscribirte para recibir todas las notificaciones y, por supuesto, dejarme tus likes para que podamos seguir haciendo más contenido y hacer llegar este video a muchas más personas. En el primer comentario de este video te dejo un breve índice donde te voy a explicar cada uno de los conceptos y el minuto en el que está explicado cada uno de ellos, porque este video quedó un poquito largo. Entonces, si estás interesado en algún concepto en especial, o regresaste a este video y quieres ver cierto concepto, puedas adelantarle para llegar al minuto adecuado donde empezamos la explicación. Pues sin más rodeos, vamos a comenzar. Adelante. ¿Qué tal, amigos? Pues bueno, vamos a comenzar con el curso básico de instalaciones eléctricas residenciales. Cabe aclarar que este curso no lo estoy sacando de la manga, no es algo que a mí se me ocurrió. Toda la información que aquí les presento la sacamos de un manual técnico de instalaciones eléctricas de baja tensión de la empresa Condumex. Para quien esté interesado, bueno, el manual es este que vemos aquí en la pantalla. Manual técnico de instalaciones eléctricas en baja tensión de la empresa Condumex. Aquí podemos ver Condumex Cables. Muy bien, este es el manual en donde nos estamos basando, de donde estamos sacando la información técnica para poder compartir este curso. Obviamente este manual viene muy completo, viene con bastante lenguaje técnico, y pues nosotros vamos a tratar de hacerlo como que más sencillo para todas aquellas personas que pues no tenemos o no manejamos todavía el 100% de vocabulario técnico para las instalaciones eléctricas. Bien, otro punto que hay que aclarar es que este primer video es prácticamente teórico. Sin embargo, tiene los fundamentos clave que debemos saber para poder entender cómo funciona la electricidad. A partir del segundo curso vamos a tener un curso un poco más práctico. Obviamente todo va a ir grabado, ustedes lo van a poder realizar en casa, pero bueno, este curso principalmente es 100% teórico. Entonces, pues bueno, puedes echarle una revisada en los comentarios. Te voy a dejar el índice y los minutos del video por si quieres ir directamente a un tema en específico o a una parte de este curso en específico, pues puedas ver y adelantar el video, ¿no? Muy bien, entonces vamos a comenzar. Como lo vemos aquí en la pantalla, vamos a iniciar el curso básico de instalaciones eléctricas residenciales. Hago hincapié en la palabra residenciales porque estas son instalaciones para casa-habitación. Se manejan en una tensión, o mejor dicho, en un voltaje bajo, que es el que utilizamos con seguridad en nuestros domicilios, en nuestras casas. ¿Listo? Pero bueno, para poder iniciar con este curso es importante manejar algunos conceptos que son básicos de la electricidad. Entre ellos vamos a comenzar
con cómo es que se origina la electricidad. ¿Cómo es que cuando yo conecto una clavija al tomacorriente puedo obtener corriente eléctrica de ese tomacorriente? Bueno, antes que todo, tenemos que entender que eh, la electricidad no es más que el flujo de electrones. Ahora, Antonio, pero ¿qué es un electrón o de dónde salen los electrones? Bueno, vámonos un poquito para atrás. Toda la materia, todo lo que podemos tocar, así como, no sé, la madera de nuestra mesa, el vidrio de un vaso, el plástico de nuestros equipos de cómputo, todo esto que tocamos es materia. Muy bien, ahora si tomáramos un pedazo de esta materia y nos vamos a nivel eh, microscópico, o bueno, mucho más allá, vamos a encontrar que toda la materia está formada por lo que son átomos. ¿Qué es un átomo? Ah, bueno, esta es la representación de un átomo más acertada que existe hoy en día. Un átomo es un núcleo que tiene cargas positivas y cargas negativas orbitando alrededor del núcleo. En un átomo como tal no existen estas órbitas son imaginarias, pero de manera eléctrica existen cargas negativas como la que estoy señalando aquí, o como esta, que están girando alrededor de un núcleo que tiene cargas positivas y neutras, y esto forma un átomo. Miles y millones de átomos son los que conforman la materia, lo que nosotros podemos tocar. En este curso de electricidad, nosotros nos vamos a enfocar en la materia eh, basándonos en lo que son los conductores de electricidad y los aislantes, ¿sale? Principalmente en los metales conductores para poder conducir la corriente eléctrica. Muy bien, entonces una vez que sabemos que esta es la parte más pequeña de la materia, en este caso de los metales que vamos a utilizar como conductores eléctricos, imaginemos que miles y millones de átomos están acomodados en lo más juntito posible, como lo vemos en la imagen de aquí al lado. Como aquí nos hace mención el autor, están acomodados como las naranjas en un cesto, o sea, que cuando tú vacías naranjas en una cesta, pues notarás que por la forma que tienen, se acomodan lo mejor posible para dejar la menor cantidad de espacios entre ellas. Esto son, es una representación de átomos acomodados para conformar la materia. Miles y millones de átomos acomodados van conformando lo que es la materia. Bien, en este caso, no olvidemos que cada uno de estos pequeños átomos que tenemos aquí está conformado de esta forma y en sus partes más alejadas, digamos en sus órbitas, tienen electrones con carga negativa flotando alrededor del núcleo. O sea que esta parte del núcleo, del átomo, perdón, está chocando con esta parte del otro átomo. Están muy juntitas. Entonces eso hay que entenderlo y eso es clave para poder entender cómo funciona, o mejor dicho, cómo se origina la electricidad. Bien, ahora, sabiendo lo que mencionamos en la diapositiva anterior, imaginemos que esto que tenemos aquí es una cadena de átomos que están acomodados como en la cesta, ¿no? Como en la cesta de naranjas, un átomo juntito pegadito con el otro. Entonces, nosotros podemos tener en esos átomos, como en la imagen que está aquí al lado, podemos ver que están los átomos juntos y entre ellos están algunos electrones que tienen la capacidad de brincar de un átomo a otro. A estos electrones que tienen esa capacidad de trasladarse de átomo se les llama electrones libres, como los que estamos aquí. ¿Vale? A esos electrones son los que van a ir generando el flujo de corriente. Por ejemplo, va a empezar a brincar al generar aquí una fuerza
que sea capaz de empujar y sacar de la órbita al último electrón, este electrón al saltar va a empujar al siguiente electrón que se encuentra en su órbita y lo va a hacer desplazarse hacia el siguiente átomo. Y lo mismo va a pasar con este. Al recibir el primer átomo, el átomo que ya estaba en esta órbita va a ser desplazado al siguiente. Y así sucesivamente, de aquí así, con cada uno de los átomos. Y ese flujo de electrones es lo que genera lo que es conocido como la electricidad o la corriente eléctrica. Entonces, a resumidas cuentas, la corriente eléctrica es el flujo de electrones a través de un conductor, y eso es lo que, tenemos, o lo que llega a nuestras casas, en nuestros tomacorrientes, para poder hacer funcionar pues nuestros aparatos. El siguiente de nuestros conceptos es conocer qué son los conductores. Vamos a ver conductores, aislantes y semiconductores, pero vamos a empezar únicamente con lo que son los conductores. Bien, hasta el día de hoy se tienen catalogados en orden los conductores que existen, que son capaces de favorecer el flujo de electrones en un material. En este caso yo tengo aquí enlistados en el orden de, digamos, de efectividad. El número 1 está la plata. Quiere decir que la plata es uno de los mejores metales conductores de electricidad. En segundo lugar está el cobre, que este metal es obviamente pues más conocido o más visto en cableado eléctrico. En tercer lugar está el oro y en cuarto lugar está el aluminio. Es mucho más común ver conductores de cobre porque no es tan costoso el metal como la plata, que es el mejor conductor que puede haber hasta hoy en día. Y por ejemplo, en el caso del oro, pues bueno, es un muy buen conductor, sin embargo, pues es muy poco utilizado. Y sí lo hay, sí existen conductores tanto de oro como de plata, pero el más común es el cobre. Y hoy en día, gracias a que el aluminio ocupa el cuarto lugar como metal conductor, se ha visto que hay, que se han estado fabricando cables incluso para instalaciones residenciales en aluminio. Bueno, ahí es conductor, sin embargo sabemos que no es el mejor. Entonces bueno, ahí ya es tema de ver para qué se va a usar o cuál es el futuro de esa instalación, pues para ver si vale la pena poner aluminio o mejor es necesario invertir en lo que son conductores de cobre. Muy bien, ahora hablando de conductores, sabemos, como está aquí a la izquierda, que tenemos un conductor comúnmente como un cable, que está compuesto de un material conductor, en este caso un metal, que es la parte que estoy señalando aquí, y un aislante, un aislamiento de PVC o hule, plástico. Entonces, bueno, ese tipo de conductores puede que en su interior tengan un solo hilo, y a ese tipo de conductores se les conoce como alambres. En el caso de que, como lo representa aquí la imagen, que tiene varios hilos, ese tipo de conductor es conocido como cable. Y cuando tenemos conductores que están formados por varios cables, como se presenta aquí, a ese tipo de conductores se les conoce como cordones. Muy bien, y ahora voy a hacer un pequeño zoom aquí a la imagen. Tenemos nuevamente, hablemos de lo que son los conductores de plata. Platicábamos en las diapositivas anteriores que la plata, que es el mejor de los conductores, en su estructura atómica, vemos que en la última órbita del átomo solamente hay un electrón. Este es dicho electrón libre, el que va a ser expulsado al recibir el otro para brincar al siguiente átomo.
Este último electrón es el que lo hace ser uno de los mejores conductores. En el caso de nuestro siguiente, a ver, permítanme, en el caso de nuestro siguiente metal, está aquí, que es, voy a quitar, que es el átomo de cobre. Como podemos ver, también tiene una estructura donde en su última órbita tiene un solo electrón, que es el electrón que se desplaza hacia el siguiente átomo. En el tercer caso tenemos al oro. En este caso tenemos aquí el átomo de oro y podemos ver que en su última órbita solamente tiene un electrón, aquí nos lo indica. En su última órbita tiene un solo electrón, lo cual también lo convierte en uno de los mejores conductores. Y por último, tenemos el átomo de, de aluminio, que es el que está aquí. Como podemos ver, en su última órbita tiene 1, 2, 3 átomos. Y bueno, esto lo convierte en un buen conductor, sin embargo, no es el mejor, pero por su estructura atómica puede ser un muy buen conductor. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la parte que quería que vieran en cuanto a las estructuras atómicas de cada uno de los materiales que están enlistados en esta parte. Muy bien, entonces vamos con lo siguiente. Espero que hasta aquí todo vaya quedando muy claro. Bien, una vez que hablamos de los conductores, necesitamos también hablar de los aislantes, puesto que los aislantes pues nos ayudan a un mejor manejo de la electricidad, reduciendo riesgos, ¿no? En este caso, como lo veíamos en las imágenes anteriores, los conductores de metal, ya sea cobre, aluminio, oro, plata, tienen o por lo regular llevan un recubrimiento de PVC. Sabemos que el PVC es un muy buen aislante, por lo cual es utilizado en la mayoría de los conductores eléctricos. Sin embargo, también existen otro tipo de aislantes, como el que tenemos en esta parte. Este es un aislante que todo el mundo conoce, que es el vidrio. Este tipo de, como que pueden parecer como unos platos de vidrio, se utilizan en las torres de cableado de alta tensión. Y esto nos ayuda porque este tipo de aislantes no son afectados con el paso del tiempo, digamos. No cambian sus estructuras, no cambian sus propiedades, mejor dicho. Están el vidrio. También tenemos los recubrimientos plásticos o de PVC, que en este caso quise poner la imagen, puesto que el PVC tiene la ventaja de que se puede fabricar o pigmentar, mejor dicho, en diferentes colores, lo cual nos ayuda mucho a identificar las líneas en un trabajo donde se están utilizando pues varias líneas de corriente eléctrica. Entonces, por eso quise poner esta imagen donde están aislantes de PVC de diferentes colores. También tenemos los aislantes que son la baquelita. La baquelita es una especie como de plástico, pero soporta mayores temperaturas que el plástico en sí. Y pues este lo podemos ver en muchos componentes eléctricos, como lo son sockets, como aquí en el ejemplo, un multicontacto, los fusibles, y es un material, un muy buen material aislante. También tenemos, como en la imagen de aquí, el hule. El hule se puede utilizar como aislante también. Este tiene el beneficio de que es flexible. En la imagen de aquí tenemos los aislantes cerámicos o de porcelana. Hasta el día de hoy se sabe que estos son los mejores aislantes que puede haber, los mejores materiales aislantes, puesto que es complicado cambiar sus propiedades
este, con temperaturas convencionales. Se tiene conocimiento que estos aislantes pueden trabajar de manera eficaz hasta temperaturas de hasta 400 grados centígrados más o menos. Y esa razón, o bueno, esa propiedad los convierte en uno de los mejores aislantes. En la imagen de aquí tenemos también un aislante que es muy conocido por todos, de hecho todos lo tenemos en nuestra casa, que es el papel. Este papel quise ponerlo aquí como aislantes, pero tiene ciertas limitantes. Es un muy buen aislante siempre y cuando esté en condiciones secas, así como la madera también es un buen aislante siempre y cuando esté en condiciones secas. En el momento que tenga presencia de humedad o incluso así mojado, bien mojado, se convierte en un conductor. Es un mal conductor, pero tiene la capacidad de conducir cuando se encuentra húmedo o mojado, al igual que la madera. Muy bien, pues estos básicamente son los aislantes o aisladores y los podemos encontrar, por ejemplo, estos son algunos de los usos. Aquí en la torre de cableado de alta tensión los podemos encontrar para aislar los cables de que estén en contacto directo con la torre, que comúnmente son de acero. En la parte de la derecha, pues bueno, tenemos cables que fallaron porque los aislantes se sometieron a condiciones para las que no están fabricados. Por ejemplo, estos aislantes de PVC, aquí podemos ver que tenían cierto límite de temperatura, la cual se excedió, por lo cual los hizo fallar. O incluso puede ser que la falla haya sido porque el conductor que va en el centro sufrió algún sobrecalentamiento y fundió el, el plástico, el PVC, y generó algún tipo de cortocircuito. Y aquí podemos ver también cables, como comentábamos hace un momento, eh, con pigmentos de diferentes colores, lo cual nos va a ayudar o es muy eficaz cuando son utilizados en tableros de control de alguna máquina o incluso pues en la parte eléctrica de algún vehículo, ¿no? Siempre vamos a encontrar eh, muchos cables y más ahora que casi la mayoría de los componentes funcionan electrónicamente, pues bueno, tenemos cables de diferentes colores y cada color significa, o mejor dicho, está para identificar cada una de las líneas que tiene en la instalación pues el vehículo. Muy bien, hasta aquí con los aisladores. Nuestra siguiente diapositiva podemos ver también lo que son los semiconductores. En este caso, los semiconductores son ciertos elementos que se encuentran en la naturaleza, pero son utilizados para fabricar componentes electrónicos, como podemos ver aquí, un chip, un capacitor, un transistor, un diodo, y bueno, este es el elemento como tal, como lo podemos encontrar en la naturaleza, ¿no? Estos semiconductores tienen, o se llaman semiconductores porque tienen la capacidad de cambiar su funcionamiento dependiendo de las condiciones a las que estén sometidos. Por ejemplo, en su forma natural son conductores, pero al recibir una pequeña carga eléctrica, modifican su estructura atómica que los vuelve aislantes. Esa es la función de un semiconductor. Bajo ciertas condiciones es conductor y al cambiar las condiciones a las que está sometido se vuelve un aislante. Y por esa razón es que se utiliza en transistores, microchips, capacitores, diodos y muchos más componentes electrónicos. En cuanto a lo que son instalaciones eléctricas residenciales, es probable que no lo manejemos o no lo veamos tan seguido, sin embargo está presente en algunos componentes. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de una pastilla termomagnética, en la parte interna tienen unas láminas de silicio que cuando detectan el paso de corriente eléctrica superior a lo que están fabricados, hacen que
la pastilla o el interruptor se bote, impidiendo así el paso de corriente hacia el circuito de nuestro domicilio, ¿no? Entonces, no está de más saber que existen, sin embargo, como les comentaba hace un momento, no es que vayamos a trabajar mucho con ellos, pero es importante saber que están. Bien, pues hasta aquí quisiera aprovechar para decirles que si este video les está gustando, consideran que está siendo de utilidad, no olviden suscribirse al canal para que les puedan notificar, YouTube les pueda notificar cuando tengamos un nuevo video. Al igual nos apoyarían mucho si nos dejan su like para poder hacer llegar este video a más personas y bueno, podamos ser apoyados nosotros como creadores de contenido y poder hacerle llegar mucha más información en videos posteriores. Bien, hasta aquí el comercial y vamos a seguir con nuestra siguiente diapositiva. Hablemos de lo que es el voltaje. Ese es uno de los principales conceptos que debemos manejar o que debemos entender cuando hablamos de instalaciones eléctricas residenciales. Por ejemplo, sabemos que nuestros aparatos electrónicos funcionan con cierto voltaje. Pero, ¿qué es el voltaje? Vamos a hacer una pequeña analogía. Por eso puse aquí en la parte derecha una manguera con un chorro de agua y una hidrolavadora. Imaginemos que nuestro conductor es la manguera, ya sea esta o la manguera que trae la hidrolavadora, y el voltaje es la fuerza o la presión con la que va a salir el chorro de agua. Entonces, por ejemplo, si yo quiero, no sé, hacer una limpieza con una hidrolavadora, el agua debe salir con cierta presión para que pueda limpiar el área que voy a lavar, ¿no? En este caso, en el voltaje, yo tengo información técnica en los aparatos electrónicos, como por ejemplo en esta secadora, el voltaje requerido para que pueda funcionar de manera correcta. O en este caso, en algún motor, tenemos en esta parte los voltajes requeridos, dependiendo de la conexión en la que esté el motor, los voltajes requeridos para poder hacer funcionar este motor. Entonces, haciendo la analogía, el voltaje es como la fuerza con la que llega la corriente eléctrica a su destino, ¿vale? Entonces espero que esta analogía haya sido un poquito clara. Por ejemplo, la unidad de medida del voltaje es el volt o el voltio y se puede medir con un voltímetro o voltmetro. Es así como se le conoce al aparato de medición para medir el voltaje. Ahora sí, vamos con lo que es la corriente eléctrica. La corriente, podemos decirlo tomando en cuenta las analogías que tenemos aquí abajo, es la cantidad del flujo de electrones que debe llegar a un aparato electrónico o a un motor para poder hacerlo funcionar. En este caso yo pongo aquí una manguera pues no tan gruesa, una manguera delgada que logra hacer llegar un flujo de agua. Sin embargo, este flujo de agua no es tan grande. Sin embargo, si yo aumentara a lo mejor el diámetro de la manguera, pudiera obtener un flujo mayor. En este caso, que es una tubería gruesa, podemos tener un flujo mucho mayor. Entonces, con la corriente eléctrica pasa exactamente igual. Mientras yo tenga un cable o un conductor con un área transversal reducida, voy a limitar el flujo de electrones que pueden circular a través de ese conductor y voy a tener un flujo de corriente pequeño. Sin embargo, si yo requiero un flujo de electrones mayor porque voy a hacer trabajar un motor más grande o voy a utilizarlo para 2 o 3 aparatos, entonces voy a necesitar un área transversal en el conductor mayor para que pueda haber mayor flujo de electrones, así como se muestra aquí en esta imagen, y yo no esté sobrecalentando el cable y reduciendo la vida útil. Entonces, es así la analogía. La corriente es el flujo de electrones que pueden trasladarse a través de un conductor eléctrico.
En este caso, para la corriente eléctrica, la unidad de medida es el amper o amperio, y el aparato de medición es el ampérmetro o amperímetro. Bien, cuando hablamos de corriente, podemos tener presente corriente tanto directa, como se muestra aquí, como corriente alterna. La corriente directa la estamos utilizando día a día, por ejemplo, en baterías para un control remoto, un pequeño juguete, o incluso la podemos utilizar todos los días en nuestro vehículo, en los acumuladores. La corriente directa también podemos identificarla como la corriente que es capaz de almacenarse, y en cuanto a su comportamiento, tomando en cuenta que en esta pequeña gráfica tenemos aquí valores positivos, aquí valores negativos, y esta es la línea del cero. Esta línea negra nos va a representar en qué valor se mantiene nuestra corriente directa, y nos puede mostrar aquí, o nos muestra que es un valor constante, que en todo momento de la gráfica tenemos un valor constante, y eso nos hace utilizar la corriente directa, porque es una corriente ya limpia, ya rectificada, y por eso se utiliza en aparatos electrónicos, como por ejemplo un celular, una tableta, una computadora, un portátil, la batería del portátil, en el automóvil, para un control remoto. Se utiliza en todo aquello que pueda utilizar baterías. Sin embargo, para lo que son las instalaciones eléctricas residenciales, vamos a utilizar mayormente la corriente alterna. La corriente alterna, tomando en cuenta esta gráfica donde tenemos valores positivos, valores negativos y la línea del cero, es que vamos a tener valores positivos y luego van a regresar a cero, y luego valores negativos y luego van a regresar a cero, y en este punto se cumplió un ciclo de frecuencia. Y luego nuevamente valores positivos, 0, valores negativos, 0, y así sucesivamente se va a ir nuestra corriente alterna. ¿Qué quiere decir? Que en el instante donde tenemos valores positivos, vamos a tomarlo aquí como el instante 1, los electrones van a fluir de un punto hacia otro. Pero cuando estamos en los valores negativos, los electrones van a fluir en sentido contrario. Y es así como funciona la corriente alterna. Ahora, este tipo de corriente alterna no la podemos almacenar, y la corriente alterna que utilizamos en nuestras casas es corriente que se está generando en el momento en el que la utilizamos. Y estas corrientes se generan a través de generadores como turbinas, que se encuentran por lo regular en plantas hidroeléctricas, donde a través de un chorro de agua hacen girar una propela, y a su vez esa propela mueve un eje donde se encuentra el generador con un rotor, un estator, y a través de campos magnéticos se genera la corriente alterna, que a través de una infraestructura de cableado se hace llegar hasta nuestros hogares. Muy bien. Aparte de generadores de este tipo, se puede generar con generadores con motores a gasolina, como el que mostramos aquí, que son mucho más utilizadas en construcciones o como plantas de emergencia, ¿no? Para cuando hay alguna interrupción de corriente en algún domicilio, en alguna casa. Y bueno, estos son los tipos de corriente. En este caso vamos a trabajar mayormente con corriente alterna. Bien, hasta aquí espero que todo vaya quedando claro. Vamos con la siguiente diapositiva. Otro de los conceptos sumamente importantes es la resistencia. Bueno, la resistencia, como tenemos aquí en el ejemplo del lado izquierdo, como por ejemplo si tuviéramos una esfera que va deslizándose por una superficie áspera, va deteniendo su movimiento debido a la fricción que hay en ella. En este caso, la superficie áspera va generando una resistencia a que la pelota se siga moviendo, lo cual siempre se va a traducir en calor, como lo muestra aquí, calor generado.
Y bueno, aquí representación de superficie y cualquier masa en movimiento. En este caso, cuando hablamos de masa en movimiento, vamos a hablar de lo que son los electrones, como lo tenemos representado en la imagen de aquí de la derecha. Tenemos aquí los átomos completos y los electrones libres que van brincando de átomo en átomo. Cuando los electrones pasan de un átomo a otro, generan cierta vibración entre átomos, como se muestran aquí las ondas de vibración. Esas vibraciones van a generar calor, siempre van a generar calor en los conductores eléctricos, ¿sale? Y porque pues la fuerza con la que llegan los átomos, los electrones al átomo, pues le genera esa vibración. Entonces, esta vibración va a generar también calor. Y por ejemplo, cuando hablamos de corriente o flujo de electrones a través de una resistencia, siempre va a ser igual a que se va a generar calor. La resistencia también puede ser medida y la unidad de medida es en ohmios. Y el aparato de medición que se utiliza es el ohmmetro. Muy bien, vamos a nuestra siguiente diapositiva. Aquí tenemos los principales factores que afectan la resistencia. En este caso, como vimos desde las primeras diapositivas, el tipo de metal. No es lo mismo tener un aparato conectado a través de un cable de 50 metros de cobre que de un cable de 50 metros de aluminio, puesto que al tener mayor número de electrones este tipo de metal, va a haber mucho más movimiento de electrones, mucho más fricción, mucho más calentamiento, lo cual va a generar una pérdida en la fuerza con la que llega la corriente, digamos en nuestro voltaje. Y en el cobre, al no tener tantos electrones, al ser un mejor conductor, vamos a tener una menor pérdida de voltaje debido a que hay menos resistencia. Aquí va a haber mayor calentamiento, aquí va a haber menor calentamiento. Otro de los factores que afecta es la longitud del cable o del alambre. Si yo tomara la medida de tensión o de voltaje al inicio del conductor y la tomara después de 1 o 2 metros aquí, yo no tendría tanta pérdida de voltaje, incluso podría tener casi la misma medición aquí que aquí, porque es un cable corto. Pero si yo conectara un aparato a través de un cable de 100 metros, por ejemplo, yo puedo tomar aquí el voltaje y el voltaje después de recorrer los 100 metros, tomo la medición aquí, va a ser un voltaje menor, porque la longitud del alambre es uno de los factores que afectan la resistencia. Ajá. Entonces aquí habrá una mayor resistencia al flujo de electrones que en un cable corto. Bien, otro de los factores que afectan la resistencia es el área de sección transversal del conductor. Es decir, cuando yo tengo un conductor delgado, tengo una menor área para que fluyan los electrones o para que haya un flujo de corriente. Si yo voy aumentando el diámetro del cable, voy a tener mayor área para que fluyan los electrones. Y si yo pongo un cable sumamente grueso, pues no tengo casi resistencia en ese tipo de conductores, porque los electrones pueden fluir libremente. Y aquí es como un círculo vicioso porque la resistencia aumenta cuando el cable es más chico y disminuye cuando el cable es más grueso. Y comentaba de un círculo vicioso porque entre mayor resistencia tengamos, vamos a generar calor, y como aquí lo mencionábamos en la diapositiva anterior, la resistencia va a generar calor. Y aquí tenemos otro de los factores que afecta a la resistencia, que es la temperatura. Cuando tenemos un material frío, tenemos poca resistencia al flujo de electrones. Si tenemos un material caliente, vamos a aumentar la resistencia. Entonces,
en un conductor delgado donde hay resistencia, se le suma que por la resistencia genera calor, se calienta el cable que va a generar todavía más resistencia, entonces vamos a terminar quemando o fundiendo el aislante y generando un cortocircuito en este tipo de cables que trabajan a temperaturas pues ya altas. Bien, estos son los 4 principales factores que afectan a la resistencia. La resistencia es calculable, es ahí donde debemos de aprender a hacer los cálculos, dependiendo para qué está pensada nuestra instalación eléctrica. Si nosotros sabemos que va a ser una instalación donde va a haber mucho flujo de electrones debido al futuro que tenga esa instalación, pues por eso es recomendable hacer los cálculos pertinentes, que más adelante en videos posteriores vamos a ir mostrando cómo se hacen los cálculos básicos de resistencia, y por esa razón debes suscribirte. Además, no cuesta nada, es gratis. Bueno, entonces por eso necesitamos aprender a calcular la resistencia para poder colocar en nuestra instalación eléctrica un conductor adecuado en cuanto a longitudes y en cuanto a áreas de sección transversal para permitir un flujo correcto de electrones. Bien, pues yo creo que vamos a dejarlo hasta aquí. Ya dimos mucha teoría, vamos a dejarlo aquí. Espero que este video haya sido de utilidad. Recuerda que te tienes que suscribir para que te lleguen las notificaciones en cuanto subamos la segunda parte de este curso, que va a ser de mucha utilidad. Muy bien, pues nos vemos entonces hasta la siguiente. Espero te sea útil y muchas gracias. Hasta luego.